a invitados muy especiales hoy. Para empezar, tenemos al doctor José Nun, que es un abogado y politólogo. Trabajó en el CONICET, tiene una larga trayectoria, también trabajó como ministro de Cultura con Néstor Kirchner, y también, bueno, vamos a estar acompañando esta usina con el doctor Gerardo Sánchez, y también con el doctor Carlos Joel, no lo veo ahora, pero está por ahí. Y bueno, de a poquito vamos empezando. Hoy voy a estar yo de anfitrión, junto a mi compañera Abril Videla. Un poco la gracia de la charla de hoy es un poco hablar de la democracia y este espacio que tenemos. Así que bueno, vamos empezando. Disculpas, me está funcionando mal. ¿Cómo hago para tener imagen? Ahí va, bueno. En el punto de hoy nos vamos a proponer dialogar acerca de las condiciones y obstáculos para la construcción de una auténtica democracia republicana. Hoy vamos a aprovechar que realmente es un honor tenerlo hoy como invitado. Si me permiten, quisiera expresar lo que me siento yo como parte de esta nueva generación. Para los que no saben, yo soy centennial del año 2001, y realmente deseo comenzar atreviéndome a hacerle una pregunta capaz un poco difícil, lo que me parece necesaria para el rumbo que quiero llevar en esta conversación de hoy, para el doctor Nun, acerca de si usted cree que existe una auténtica democracia en Argentina. ¿Usted me oye si yo empiezo a contestar ahora? Sí, buenas tardes, José. ¿Está ¿Qué bien? tal? Lo que no tengo es el video. Bueno, tengo el video de ustedes, está bien. El mío está muy chiquito, pero no importa. Entonces, la pregunta es si tenemos una auténtica democracia en Argentina hoy en día. Claro. Bueno, yo creo que no. Y yo creo que uno de los errores más frecuentes que se han cometido, en algunos casos por ingenuidad y en otros casos por mala fe, es decir, que la democracia volvió en la Argentina en 1983. Para que algo vuelva tiene que haber estado antes. ¿Y cuándo hubo democracia antes en Argentina? Lo que voy a tratar de sostener es que tampoco la va a haber después, salvo el intento fallido del doctor Ricardo Alfonsín. Ahora, para entender esto, yo apelaría a una metáfora, la metáfora de la maleza. Digamos, hay tiempos de siembra y hay tiempos de cosecha. Nosotros estamos en un tiempo de muy difícil siembra de una concepción republicana de la política. Lo que ha dominado largamente nuestra historia es la maleza autocrática. Tanto es así que nosotros no tuvimos ni siquiera la experiencia que tuvieron los norteamericanos, en cuya constitución se inspiró la nuestra, haciéndola mucho más presidencialista. Digo, la experiencia que tuvieron ellos, y es que los colonos, todavía antes de la Revolución de la Independencia de 1776, ya tenían la facultad de no pagar ningún impuesto que no hubieran consentido, que no hubieran aceptado, y además sobre el que después no se les rindiera cuenta. Esto nunca pasó acá. No solo nunca pasó acá, sino que tuvimos
largos años de facultades extraordinarias de los gobernadores, y la Constitución de 1853 tampoco inauguró por su sola promulgación un periodo democrático, sino que iba a ser el comienzo de lo que después de 1860 se iba a ir constituyendo como la república oligárquica, es decir, una verdadera plutocracia, en la que dominaba una visión autocrática y desde luego no una visión democrática. Después de la experiencia de la república oligárquica, el sector más progresista de los conservadores, me refiero al que representó Roque Sáenz Peña, dictó la ley de sufragio masculino universal y obligatorio en 1912. Gracias a esa ley llegó al gobierno a regañadientes don Hipólito Yrigoyen. Y digo a regañadientes porque él estaba convencido de que para desalojar a lo que llamaba el régimen era necesaria una revolución. Lo intentó 2 veces y fracasó. Y finalmente, como digo, aceptó ir a elecciones en 1916 y aquí se produce un hecho contradictorio. Por una parte, gana las elecciones, no por un margen demasiado amplio, sino más bien pequeño, y no hace algo que después se le reprochó, que hubiera sido avanzar anulando las designaciones fraudulentas que se habían hecho antes en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde no tenía mayoría en absoluto. Esto lo indujo a no respetar la separación de poderes, que en realidad no era genuina tampoco. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que al tiempo de la elección de Yrigoyen, su partido, la Unión Cívica Radical, se asumía explícitamente como la expresión no de un partido, no de un sector político, sino como la unidad civil de los argentinos, o sea, como la patria misma. Con lo cual automáticamente la oposición era ubicada en el lugar de la antipatria. Esto va a fundar, digamos, la tendencia cada vez más personalista de Hipólito Yrigoyen. Digo todo esto, y quiero subrayarlo, respondiendo a la pregunta acerca de concepción republicana de la democracia, contrastándola con la concepción autocrática de la democracia. Digo todo esto en referencia a esa pregunta, y esto no significa cuestionar ni entrar a discutir el papel modernizador que jugó la generación del 80 y la incorporación de la clase media y los logros sociales del gobierno de Yrigoyen. A pesar de que el gobierno de Yrigoyen no hizo nada para evitar la Semana Trágica de 1919, ni la repudió tampoco, no hizo nada para evitar las matanzas en la Patagonia en 1921 y reprimió el levantamiento de la Forestal en 1922, afirmando un personalismo, como digo, que terminó
fraccionando a su propio partido e inaugurando lo que va a ser el movimentismo populista en la Argentina que llega hasta nuestros días. Esta es una maleza que se fue espesando. Y se fue espesando, ¿de qué manera? Por un lado, Irigoyen, para seguir con esta referencia, nunca fue a abrir las sesiones del Congreso. Simplemente se limitaba a mandar un texto muy breve diciendo que quedaban inauguradas las sesiones. Y por el otro lado, decretó intervenciones en 20 casos a las provincias, de las cuales solamente 5 fueron convalidadas por el Congreso. Ahora, ya los primeros teóricos de la democracia republicana, como Tocqueville o antes Jefferson en Estados Unidos, señalaban el riesgo de los despotismos selectivos, es decir, que el voto sirviese para instalar en el poder a dirigentes que iban a tratar de perpetuarse en el poder e iban a significar un riesgo, un peligro para cualquier intento de sembrar una democracia republicana. Esto hizo que acá ni siquiera se guardaran las formas, porque en 1930 sigue creciendo la maleza, se produce el primer golpe militar, encabezado por José Evaristo Uriburu. 2 años después, se llama a elecciones. De estas elecciones va a salir nombrado otro militar que es Agustín P. Justo. Pero además se introduce en el léxico político mundial 2 términos que no existían. Explícitamente se reconoce que se va a implementar un fraude patriótico. ¿Y por qué un fraude patriótico? Porque los dueños de la verdad, en este caso los militares en el poder, tenían la obligación de proteger a la patria de los errores de los votantes. O sea que las elecciones eran fraudulentas explícitamente, declaradamente. A partir de este golpe de 1930, íbamos a tener en el país 6 golpes militares exitosos más. O sea, 36 años largos de militares en el poder. O sea, nada más lejano que una concepción republicana en el gobierno. Cuando sube el entonces teniente coronel Juan Domingo Perón, hay que tener en cuenta, y hago constataciones históricas, sin tomar posición, sino con respecto a la pregunta inicial, hay que tener en cuenta que Perón, entre 1939 y 1941, fue agregado militar de la Argentina en Italia y quedó fascinado por lo que vio allí. Y toda su vida se declaró un gran admirador de Benito Mussolini. Benito Mussolini, que no tenía un pelo de republicano, que había leído con mucho fervor al jurista y filósofo alemán Carl Schmitt, que definía a la política como una dialéctica
amigo-enemigo, y decía que no tenía sentido directamente el voto, que al líder había que ponerlo en el poder por aclamación. Bueno, a la vez, Mussolini recogió el guante porque en los años 20 algunos críticos comenzaron a llamar a su gobierno totalitario. Y él recogió el guante y dijo a mucha honra. Hizo un gran elogio del totalitarismo, es decir, de la dominación total, a través no de partidos políticos que disputaran la llegada al poder, como sería desde una perspectiva republicana, sino de la organización corporativa de la sociedad. Bueno, todo esto a Perón lo entusiasmó muchísimo. Y nada condensa mejor estas ideas, creo yo, que dos de las frases preferidas de Perón. La orden a sus seguidores que después de votar se ocuparan de ir del casa al trabajo y del trabajo a casa. Nada de participación, salvo que él los convocase. Y por otra parte, la idea de la comunidad organizada, no en base a partidos políticos, sino en base a las corporaciones del capital y del trabajo. Yo no sé si tu idea es que hagamos pausas para dar lugar a la charla. Sí, sí. No, primero prefería dejarte terminar de despachar esta idea, muy interesante, el análisis de Perón con Mussolini, sobre todo por quién es Mussolini y por cómo el término de totalitarismo también, ¿no?, se relaciona un poco con su gobierno. También está Gerardo Sánchez Muñoz, el doctor, no sé si se puede mutar, no sé si quiere opinar. Hola. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás, Vito? ¿Cómo andás? No, sí, me parece muy, muy interesante esta perspectiva histórica del doctor Nunn. Lo que nosotros hacemos en Renaciendo es pensar en la institucionalidad, es decir, en pensar en la cuestión más bien estructural, las cuestiones que de alguna manera no necesariamente están dependiendo de los líderes, están dependiendo del estilo de los líderes o de la forma que los distintos presidentes y líderes políticos que se hacen del poder imprimen a su gobierno. Lo que nosotros pensamos es que también hay una forma de manejar el Estado, ya lo introdujimos en algunas charlas anteriores, en donde la democracia simplemente no es posible porque el Estado está de alguna forma alineado al poder, es decir, capturado por el poder, y esa captura del poder no permite algunas cuestiones que son básicas de la democracia y que de alguna forma anteceden a la cuestión democrática, electoral, política, etc. Me refiero simplemente a la idea del Estado autónomo e imparcial, es decir, la democracia nace en Grecia como la igualdad ante la ley, es decir, es algo revolucionario en la historia de la humanidad, porque todos, inclusive los monarcas, se tienen que someter a la ley. Ahora, la ley es un abstracto. La igualdad ante la ley existe si hay un Estado que aplica esa ley y la aplica igual para todos. Esta es la idea de imparcialidad del Estado. Ahora, esa imparcialidad del Estado nace de la autonomía del Estado, de los funcionarios, de los jueces, de los que tienen que tomar, los que tienen que aplicar la ley, que puede ser un simple policía hasta un juez de la Corte Suprema. Y romper con esa institucionalidad, romper con ese Estado, es lo que de alguna manera en nuestra visión hiere de muerte a la democracia. O sea, después no importa cuál es el líder y cuáles son sus intenciones, si el Estado puede estar capturado por el poder, si el Estado no es imparcial, si el Estado no tiene autonomía y no es capaz de tener su propia autonomía política en cuanto
a poder ponerle límites a poder o juzgar al poder, como pasa ahora en España. Es decir, el rey de España es el rey de España, pero el Estado no está por debajo del rey de España, es decir, él no está por arriba de las leyes o por arriba del Estado. Es un poco en esa perspectiva que nos encantaría poder tener algunas reflexiones suyas. Bueno, yo creo que no es para nada ajeno a lo que vengo diciendo, porque la misma noción de Estado admite dos grandes interpretaciones según la perspectiva en que uno se ponga. Si la perspectiva es la perspectiva autocrática, Estado y gobierno son la misma cosa. Vale decir que cuando se llega al gobierno, se ocupa el Estado. Y originalmente Radio Nacional se llamaba Radio del Estado, y hoy en día uno puede advertir, simplemente si sintoniza Radio Nacional, que Radio Nacional es verdaderamente radio del gobierno. Sí, sí, y sus totalmente. informativos, por ejemplo, son de propaganda del gobierno. Y esto no es arbitrario, esto es coherente con una visión determinada de la política. Para la visión republicana, en cambio, el Estado abarca al poder ejecutivo, al que llama gobierno, al poder legislativo, al poder judicial, a la separación de los poderes, a los sistemas de controles, a las burocracias independientes y profesionalizadas. Es decir, la visión del Estado de la concepción republicana tiene poco que ver con la de la concepción autocrática. Y de ahí que la definición de la democracia que hacen unos y otros también difiera. Quiero decir, para la concepción autocrática, la democracia es solamente un procedimiento para que periódicamente la ciudadanía vote a quien debe ocupar los escalones principales del gobierno y del Estado. En cambio, para la visión republicana, la democracia de ninguna manera se agota en el voto. La democracia comprende los tres poderes, su separación, comprende el respeto estricto de las normas constitucionales, incluye fundamentalmente la deliberación y la participación, la educación política para tener un electorado informado. Más importante que las preferencias del electorado es cómo se las llegó a formar. Y es muy difícil imaginar que en un país donde hoy en día ya se supera largamente el 50% de pobres, ¿no es cierto?, que tienen que luchar diariamente para poder sobrevivir, haya espacio para una educación que permita preferencias, como digo, informadas. O sea que no es que estoy haciendo cuestión de líderes. Le doy un ejemplo de esta maleza autocrática que domina hasta acá nuestra historia. El ejemplo de una ley bastante ignominiosa, que fue la ley 4144, es decir, la ley de residencia de extranjeros. Con la gran oleada inmigratoria, particularmente después de 1880, llegó al país una gran cantidad de italianos y de españoles que eran anarquistas y que estaban dispuestos a luchar por todos los medios para defender los derechos de los trabajadores. En 1902 hubo una huelga violenta anarquista y entonces el gobierno rescató un proyecto de ley que había redactado Miguel Cané, el autor de Juvenilia,
en 1899 a instancias de la Unión Industrial y promulgó la Ley 4144 de residencia de extranjeros. ¿Qué establece esta ley? Que queda totalmente al arbitrio del Poder Ejecutivo establecer si puede o no entrar al país o permanecer en el país alguien que el Poder Ejecutivo considere que pone en riesgo la seguridad de la nación. Bueno, esta norma es absolutamente anticonstitucional porque viola el artículo que establece iguales derechos para los extranjeros, salvo los derechos políticos. Le da atribuciones judiciales al Poder Ejecutivo, porque no tiene que consultar al Poder Judicial, sino que a su entera discrecionalidad y arbitrio queda sometida la posibilidad de que los extranjeros entren o no al país. Lo notable, la aplicaron con saña. La aplicaron con saña quiere decir que se puso cuidado en expulsar a los jefes de familia, pero no expulsar al resto de la familia, ni darle condiciones para emigrar. Es decir, se rompieron muchísimos hogares y se alegaba que esto iba a ser un gran disuasivo para los otros extranjeros que quisieran meterse con la política o con el sindicalismo en Argentina. Ahora, ¿por qué invoco este ejemplo? Porque esta ley tan ominosa resulta que fue mantenida. La aplicó Hipólito Yrigoyen en su lucha contra los anarquistas. No solo la aplicó Hipólito Yrigoyen, la aplicó Juan Domingo Perón en la campaña contra el agio y la especulación de 1946. Y además, para no dejar entrar o para expulsar del país a izquierdistas indeseables. Todo al libre arbitrio de quien ocupaba el gobierno nacional, de quien ocupaba la presidencia. Y aunque cueste creerlo, esta disposición típica de una autocracia perduró hasta 1958. Duró más de medio siglo, cuando finalmente la abolió el gobierno de Arturo Frondizi. O sea que hay hilos rojos que nos marcan cómo la visión republicana ha tenido enormes dificultades para instalarse, por más que muchos argentinos hayan tratado de hacerlo. A esto se suma que cuando cae Perón, el peronismo es proscripto. Y la proscripción del peronismo duró casi 20 años. Otra vez, había elecciones, pero buena parte del electorado no podía ejercer realmente su opción en esas elecciones. Y justamente los dos presidentes que tenían una concepción republicana de la política, me refiero tanto a don Arturo Illia como a Arturo Frondizi, bueno, fueron desalojados del poder cuando trataron de levantar esta proscripción. Vale decir que hay una continuidad histórica de la visión autocrática, de lo que yo llamo la maleza autocrática, que es muy costoso combatir, que es muy difícil de combatir y que se va filtrando, los arbustos se van enredando cuando sube al gobierno Mauricio Macri. Bueno, ¿qué otra cosa que algo que se corresponde con una visión autocrática de la política significa nombrar por decreto de necesidad y urgencia a dos miembros de la Corte Suprema? Y lo peor del caso es que estos aceptaran, ¿no? Y que hoy son miembros de la Corte Suprema porque después el Congreso lo convalidó. José,
José, disculpe que lo interrumpa, ¿eh? No es una Conmigo, mala costumbre de mi generación. no, no. Pero ya que estamos hablando, también como que ya pasamos a la actualidad, antes agradecerle por sus ejemplos muy concretos del pasado. Pero para la actualidad también estaría bueno capaz la opinión del doctor Carlos Puebel, creo que lo tengo acá abajo yo, no sé si quiere agregar algo, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Bueno, hola Vito, que saludo a todos, al doctor Nun y a todos los que están presentes hoy acá en Renaciendo. Bueno, como todos estamos sintiendo en este momento, creo que es un lujo esta clase de historia argentina eh, que no sé, a mí me produce la sensación de aire fresco, de poder ver el panorama general. Siempre estamos en la coyuntura tremenda, el cortísimo plazo en todo, las noticias, internet, la cosa chiquita de la Argentina, y un académico como el doctor Nun da la visión de conjunto de dónde estamos parados, y para mí un factor fundamental es ver nuestra situación dentro de un proceso histórico. Siempre lo digo, me parece que la lucha por una democracia republicana es algo muy largo, es un proceso histórico. Si lo vemos como algo que se va a lograr en una elección o con un determinado presidente o en un golpe de mano, cosa parecida, estamos equivocados. Creo que el doctor Nundal da en el clavo mostrándonos que hay un proceso histórico en acto. Por eso yo también querría preguntarle otra pregunta difícil dentro de la pregunta que hizo Vito, de si tenemos democracia, y usted contestó, nunca la tuvimos en el fondo, o tuvimos pequeños, muy cortos episodios espasmódicos. Querría preguntarle su opinión un poco más en relación a la actualidad, y qué opina usted de si hay algunos señales, algunos signos que pudieran hacer posible que esos pequeños esbozos de intentos democráticos que tuvo la historia argentina, muy pocos en esta gran maleza, como usted bien la describe, autocrática, pueden dar alguna señal para un cambio. Primero mi pregunta sería, ¿cómo ve la actualidad y cuáles serían las señales que usted ve, si es que hay, para una transformación histórica, aunque sea gradual, si usted ve esos signos o ve todo oscuro el horizonte? Bueno, vamos a desmenuzar un poquito la pregunta, que es compleja, que es rica. Empezando por el final, yo creo que muchos argentinos participan de una concepción republicana y no autocrática de la política, lo han hecho durante años, digamos, no han tenido éxito político en general, pero han tenido éxitos parciales muy importantes. Y me refiero, por ejemplo, a logros como la igualdad de géneros, como el reconocimiento de los derechos a la libertad sexual. En general, logros que tienen que ver con una política de la identidad. Pero a la vez se ocultan, no se discuten temas que tienen una importancia decisiva para que pueda haber una participación popular, como decía antes yo, informada, generalizada. Un dato nada más, para no abrumar con datos. En 46 años, la población argentina, en los últimos 46 años, la población argentina se duplicó, es decir, creció 2 veces. La pobreza en la Argentina creció 20 veces. Bueno, es un dato contundente, porque una democracia lo que requiere es justamente una ciudadanía plena. Y más de un 50% de los argentinos hoy no son ciudadanos plenos.
Esto se conecta con algo que me parece de la máxima importancia. La injusticia social, que significa un régimen impositivo absolutamente regresivo como el que se instaló en el país con la dictadura de 1976. El ministro Martínez de Oz, que justamente en esa época tenía que heredar, suprimió de un plumazo la ley de sucesiones, el impuesto a la sucesión. Ahora, la reforma de 1994 de la Constitución estableció un instituto aparentemente propio de una concepción republicana de la política. ¿Cuál es este instituto? La iniciativa popular. Entonces, uno dice, bueno, esto vale la pena. ¿Por qué? Porque la iniciativa popular significa que un número de ciudadanos que no debe exceder, para ser válida su petición, el 3% de la ciudadanía, puede diseñar y procesar y presentar un proyecto de ley y la Cámara de Diputados está obligada a tratarla dentro del año, a tratar ese proyecto de ley que le ha presentado el pueblo a través de la iniciativa popular. Pero, se puso cuidado en establecer que no puede haber proyecto de ley de iniciativa popular sobre determinadas materias. Y cito 3. No puede haberlo sobre los tratados internacionales, no puede haberlo en materia penal y no puede haber tampoco iniciativa popular acerca del régimen impositivo. Y esto es clave. ¿Y esto es clave por qué? Porque digo, ese sistema impositivo regresivo que se instala en el país en los años 70 y que nos rige hasta hoy, hace que los pobres, proporcionalmente a su ingreso, sean los que más ingresos, los que más impuestos a las ganancias paguen, los que más impuestos paguen, mientras que los más pudientes, los que tienen mayores ingresos, son los que proporcionalmente a sus ingresos menos pagan. 3 ejemplos rapidísimos. Los dos impuestos progresivos por excelencia son el impuesto a las ganancias y el impuesto inmobiliario, especialmente el impuesto inmobiliario rural en un país agroexportador como es la Argentina. Bueno, el impuesto a las ganancias en los países centrales, en los países desarrollados, es del orden del 14-15% del Producto Bruto Interno. Hay determinados países como Francia, como los países nórdicos, donde este porcentaje es más alto. Pero en general oscila entre el 14 y el 15%. ¿Saben cuánto es acá? Acá nunca ha pasado del 5 o 6%. Es decir, se recauda poquísimo en concepto de impuesto a las ganancias. Juega en esto la informalidad, el hecho de que el 80% de este impuesto sea finalmente pagado por los trabajadores y la evasión, la formidable evasión que hay del impuesto. Dado esto, se recauda otro impuesto para compensar. Y este otro impuesto que se recauda es el IVA, que afecta a todos por igual. Entonces, una cosa es que pague esa monstruosidad del 21% una persona adinerada,
y otra, una persona con escasos recursos, porque el IVA le come una parte sumamente importante de estos recursos. Peor todavía en el caso de las provincias. Peor todavía en el caso de las provincias, porque las provincias no solamente reciben apoyo del gobierno nacional a través de la coparticipación federal, sino que se financian con el impuesto inmobiliario a las propiedades rurales recauda en total en todo el país un 5%. Doctor Nun, se me ¿Cuál escapó un poquito de la pregunta, era? porque yo le quería preguntar, disculpe que lo interrumpa, pero la coyuntura del sistema democrático argentino en este momento está, yo diría que el tema impositivo es un tema muy importante para discutir, pero estamos en una situación, ¿le parece a usted, política lo suficientemente sólida en la Argentina como para pensar en una reforma impositiva cuando está el peligro de que la democracia sea capturada? ¿Usted qué opina sobre la situación actual? Me refiero con mucho gusto a la situación actual. Los datos, estos que le estoy dando, son totalmente actuales. En la provincia de Salta, con chicos muriéndose de hambre, ¿no es cierto?, se recauda un 82% en concepto de ingresos brutos, que es un impuesto más distorsivo que el IVA, y un 1% en concepto de impuesto inmobiliario, porque las evaluaciones fiscales son bajísimas. Ahora, ¿por qué es un tema relevante desde mi punto de vista para su pregunta? Porque estamos en una situación de colapso económico muy claro. Tan estamos en una situación de colapso económico que, según las estimaciones de los organismos internacionales, la pobreza en Argentina no baja en este momento del 60%. 60% de la población. Y el ministro de Economía ha declarado el otro día que él considera que vamos a conseguir tener una tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno hasta 2030 de un 1,7% anual. Bueno, con esta tasa de crecimiento, obviamente no se liquida la pobreza ni remotamente. Al contrario, se la aumenta. Pero acá viene un tema sumamente interesante. Durante la Primera Guerra Mundial, países como Gran Bretaña o como luego Estados Unidos aplicaron un impuesto extraordinario a las ganancias de quienes se beneficiaban con la guerra. En primer lugar, la industria de armamentos. Entonces, el razonamiento era, bueno, veamos cuánto ganaban antes de la guerra y cuánto ganan con la guerra. Y ahí se aplicó en Gran Bretaña un impuesto del 50%, que después fue subiendo, y en la Segunda Guerra Mundial directamente se aplicó un impuesto del 100%. En Estados Unidos se aplicó en la Primera Guerra Mundial un impuesto del 95%, y acá lo fundamental para advertir es que ahora se está considerando en los países desarrollados, pero acá no, se está considerando la posibilidad de hacer una analogía con las guerras y la pandemia. Y entonces sostener que este es el equivalente a una guerra y por lo tanto se impone otra vez gravar de manera extraordinaria a las superganancias. Y en este momento están haciendo formidables ganancias. ¿Quiénes? Bueno, la industria farmacéutica, obviamente. Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015,
dice: la industria farmacéutica es una fábrica de desigualdades, que toda la vida se ha beneficiado con los dineros de los contribuyentes. Por otra parte, las industrias tecnológicas han aumentado sus ganancias de manera notable, porque usan Zoom, porque se usa WhatsApp, porque se usan medios de comunicación que multiplican sus utilidades. Bueno, en los países desarrollados se está pensando en aplicar un impuesto extraordinario a este tipo de ganancias. Ahora, doctor Nun, Acá no lo habla nadie. le hago el comentario que un poco me sale espontáneo, si me disculpa, es que la sensación que tiene el argentino es que estamos abarrotados de impuestos, que el país en su sector privado está siendo sometido a una especie de saqueo de las clases medias que trabajan y entregan gran parte de su sueldo como ganancias, de las pymes que entregan, incluso en el sector rural. Usted fíjese la cantidad de suma de impuestos que hay. Puede ser que haya una distorsión, fíjese como usted dice, en el impuesto inmobiliario rural, pero el desastre de la suma de impuestos que hacen que montones de productores rurales estén ahogados, para sostener un Estado que es inviable, doctor Nun. La Argentina está en este momento colapsada económicamente en gran medida por un sistema que es de captura de los recursos de los sectores productivos, que lo toma una pequeña élite de algunos grandes empresarios, sindicatos y políticos para distribuirlo dentro de esa red y perpetuarse en el poder, doctor. Con lo cual, las reformas que usted piensa para los países desarrollados, me encantan, pensar impuestos progresivos o impuestos a las grandes fortunas, pero creo que estamos en un estadio previo, el estadio de una especie de sistema que nosotros llamamos patrimonialista, en donde una pequeña minoría se adueñó de todo y el resto de la sociedad está alimentando esa pequeña minoría. Por supuesto que de esa pequeña minoría participan a veces grandes fortunas, como las que usted describe, pero no sé si el método es pensar en más impuestos. Yo diría, ¿cómo hacemos, doctor, para pensar un Estado que cobre los impuestos que tiene que cobrar y no explote a una gran parte de la población que está asfixiada, ¿no? Yo, perdón, doctor, que agrego un ejemplo nomás de lo que hablamos antes y un ejemplo muy concreto, es decir, quizá el problema no es el mix de impuestos de la Argentina, sino quién y cómo se cobran. Es decir, si el Estado está capturado, si el Estado no es autónomo del poder y si no hay imparcialidad también en el cobro de impuestos, tenemos el ejemplo de un ex director director de la AFIP, que era un cómplice del gobierno y le cobraba impuestos a algunos cuando querían y no le cobraban impuestos a otros. Ese es el régimen argentino, es decir, el poder decide aquí quién paga, quién no paga, quién le perdono pagarle, quién le mando inspectores, quién no le mando inspectores. Yo creo que por ahí en ese sentido Carlos está diciendo que es abstracta la discusión de que hay que poner un impuesto u otro, porque en definitiva, si los que tienen dominado el poder y tienen dominado el Estado están arreglados con el poder y no quieren pagar impuestos, no lo van a pagar, aunque el impuesto que se les ponga sea un impuesto de una alícuota de 80%. Entonces, por eso el tema, nosotros nos interesa mucho ahondar con usted este tema institucional, es decir, cómo salimos de este tema institucional, es decir, cómo lo podemos encarar. Hagamos una distinción, porque en lo que ustedes dicen, muy inteligentemente, pero se amontonan muchas cuestiones. En primer lugar, la presión impositiva. Efectivamente, tenemos una presión impositiva alta. Los que se quejan dicen tenemos la presión impositiva más alta del mundo. Eso es mentira. Eso es directamente mentira. Argentina tiene una presión impositiva de alrededor del 30%, cuando el promedio de los países de la OECD es del 34%. Países como Francia tienen un promedio de 48%. Bueno,
Pero lo que es verdadero, lo que no es falso, es que estos impuestos se comen los ingresos de las pymes, desalientan la productividad, pero ahí tenemos que pasar a ver otra cosa. La composición de estos impuestos es fundamental. Argentina tiene en este momento más de 165 impuestos, entre impuestos nacionales, impuestos provinciales y tasas municipales. Alemania tiene 40 en total. Bueno, de los que tenemos nosotros, el 90% de la recaudación depende de 10 impuestos nada más. Entonces, reducir el número de impuestos, pero por supuesto, luchar para que estos impuestos se puedan recaudar, desde luego, eso es lo que tiene que ver con una concepción republicana de la política. Pero, si se designan entenados, si cada vez que sube un gobierno se reemplaza a quienes ocupan lugares estratégicos en la burocracia estatal, que debe ser una burocracia con una tradición de profesionalidad y de decencia, esto efectivamente es inviable. Ahora, ¿por qué hay tanta evasión? Porque en este momento, en la AFIP, y antes también, en la AFIP no están los mejores tributaristas de la Argentina. Están parientes de funcionarios. La directora de la AFIP no es una tributarista. Quienes la asesoran, yo supuse que sí iban a hacerlo, y no lo son, o son la cuñada de Máximo Kirchner, o otras personas de esas características, a partir de la idea que se instaló de lotear el Estado, la burocracia, entre las distintas fracciones del frente de todo. Bueno, esto hace, sin duda, que tengamos que pensar, tengamos que levantar como banderas una distribución igualitaria del ingreso. Y una distribución igualitaria del ingreso solo es posible si se hace las recaudaciones como corresponde. De lo contrario, queda un solo camino. El solo camino que queda es el endeudamiento. Y el endeudamiento hemos visto a dónde nos lleva. Entonces, la concepción republicana de la política, yo creo que está en este momento en mejores condiciones que antes para instalarse, porque hay un gran hartazgo de la gente. La maleza está ahí, pero los arbustos se van secando. Y con el gran avance de los medios de comunicación, bueno, cada día suenan más ridículas las prepotencias, las rabietas, no tengo que mencionar de quién provienen, y se levantan mayores resistencias a los proyectos de impunidad. Esto es absolutamente saludable, pero me parece que es saludable si se tiene en cuenta una cosa, precisamente de dónde venimos, precisamente de nuestro pasado y presente autocrático, porque no estamos en tiempo de cosecha, estamos en tiempo de siembra de las semillas republicanas. Y estos tiempos son largos y son difíciles, como usted decía antes, pero empiezan con reuniones como esta, empiezan con discusiones fuertes en torno a estas cuestiones. Poner en evidencia que para recortar el poder legislativo, las atribuciones del poder legislativo, en Argentina hemos tenido una carrada de años de leyes de emergencia nacional, aún en periodos de declarada prosperidad, como fueron los primeros años del kirchnerismo. Estábamos en plena prosperidad y se dictaba, sin embargo, cada año la ley de emergencia nacional, para continuar apropiándose el Ejecutivo de atribuciones del Legislativo.
Y hemos visto, antes de la pandemia, cómo se le dieron facultades extraordinarias al actual presidente. Facultades extraordinarias que en muchos casos eran violatorias de la Constitución Nacional. Y tanto más luego con la pandemia. Entonces quiero decir, lo peor sería confundirse y suponer que estamos en condiciones de cosechar republicanismo en la Argentina. No, de eso no estamos en condiciones todavía. Estamos en el difícil periodo de sembrar las semillas de ese republicanismo, para que, por ejemplo, nuestro moderador, un centennial, también las asimile, las entienda, las desarrolle, las discuta. Bueno, José, sí, disculpe, que de nuevo lo interrumpa. Tenemos a alguien dentro del Zoom que también pertenece a la usina, que tendrá una pregunta para usted, Abril Videla, una compañera. Abril, creo que está ahí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor doctor José. Yo estudié Ciencias Políticas también y tengo 25 años. Y quería preguntarle si para usted existe alguna alternativa válida a la democracia republicana. No, la respuesta es no, no existe para mí una alternativa válida, pero que la alternativa está, la alternativa por supuesto que está. O sea, distingamos las dos cosas. La existencia de la alternativa que yo vengo sosteniendo que ha dominado en la historia argentina largamente, y el valor que uno le adjudica a esa experiencia. Entonces, yo digo, la concepción republicana de la política es la que uno defiende, pero que la otra concepción es la dominante, yo creo que se naturaliza de tal manera, sigo con el ejemplo de las malezas y la siembra, ¿no? Porque la palabra naturalizar se aplica muy bien acá. Se naturaliza de tal manera esto de las facultades extraordinarias que en muchos sectores ya ni siquiera hay preocupación por entender de qué se trata. Y esto es lo que yo designo como una dificilísima etapa de siembra de republicanismo, de siembra de democracia republicana, no de despotismos electivos, no de que llegamos al poder para perpetuarnos en el poder. Fíjese usted las designaciones. En el caso del presidente Kirchner, Kirchner fue elegido no a través de primarias, sino designado a dedo por Eduardo Duhalde, que tuvo la pretensión de ser él quien manejara el gobierno a través de Kirchner, a quien no conocía casi nadie. Ahora, Kirchner construyó su propia base de poder y dejó afuera a Duhalde. Cristina Fernández fue designada a dedo por su marido, tampoco hubo primarias. ¿Y la idea cuál fue? La idea era, en vez de ir Néstor Kirchner por la reelección, que lo sucediera su esposa, para después ir él y para ir creando una dinastía. Y por algo Máximo Kirchner está hoy en día en la primera plana de los diarios y de los medios de comunicación. Ese es el intento de un sector. Ahora, este sector, que es el de la más espesa maleza autocrática, yo creo que está secándose, está descomponiéndose. Y creo que cuanto más se trabaje desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de difusión de las ideas y de discusión de las ideas, más debilitados van a ir quedando. Y usted ya ve que la reforma judicial que se trata de empujar, y uno de cuyos propósitos ostensibles es garantizar la impunidad, está siendo resistida
incluso por sectores de muy diversa proveniencia política o de ninguna, que ocupan estrados judiciales. Bueno, la tercera pregunta sería ¿qué caminos considera usted que tiene hoy el ciudadano común para exigir un cambio hacia la verdadera democracia? Bueno, además del camino del voto, que va a tener que emitir el año próximo, yo creo que es muy importante la información, que es muy importante que se tome conciencia de los problemas en que nos debatimos. Mire, hace unos años, la revista The Economist británica se planteó la pregunta de qué combatía mejor una plaga, una epidemia, si un régimen autocrático o un régimen republicano. Y llegó a la conclusión, haciendo un análisis de distintas epidemias, que siempre tuvieron más éxito los regímenes republicanos. Bueno, de esto hay que hablar, y de esto se dice muy poco. Lo mismo que no se dice nada, absolutamente nada. Y esto es para mí sorprendente, pero no solamente acá, en otros países tampoco republicanos como Brasil, esto está ocurriendo. Yo publiqué un artículo que se llama lo que no se dice acerca del coronavirus, e inmediatamente lo han publicado en Brasil también. Porque lo que no se dice es cuáles son las causas de esta pandemia. Se limitan a hablar del COVID-19, de la búsqueda de la vacuna, pero cuáles son las causas que han hecho posible la emergencia de esta pandemia. Bueno, es ajeno al tema de esta conversación, en parte, salvo que ustedes me pregunten porque tengan interés en avanzar en la cuestión, pero digo, pero a uno lo deja perplejo de que ante una pandemia de estas características, ante la gente confinada en sus casas, no haya más gente pensando en una pregunta elemental. ¿Cuáles son las causas de fondo de que esto ocurra? ¿Por qué esto ocurre? ¿Y por qué esto se va a repetir? Mientras no se extirpen esas causas de fondo de lo que está ocurriendo. Bueno, estos son temas que hay que instalar. Esta es la obligación, creo yo, de todos los intelectuales públicos. Esta es la obligación de todos los que creemos en una democracia republicana. E insisto, es la responsabilidad de la generación de Vito, es la responsabilidad de las generaciones más jóvenes concretar esto. Y que nosotros no nos confundamos, que estamos en periodo muy difícil de siembra y no de cosecha. Bien, José, muchas gracias. Me gustaría aprovechar para hacerle algunas preguntas de la gente que las está haciendo por el chat del grupo, ¿sí? Si le parece. Pero encantado. Por ejemplo, acá una de las más recientes, de Miriam Chandler, es la siguiente. ¿Usted cree que con un 60% de pobreza será posible frenar esta maleza, esta maleza autocrítica? Autocrática. Autocrática, perdón, con un clientelismo salvaje? Es una de las primeras preguntas que creo que ya había aparecido incluso. No, precisamente por eso yo creo que la lucha debe tener como uno de sus frentes principales la lucha contra la desigualdad. Y ahí es donde viene mi preocupación con el tema impositivo. Y por eso el tema impositivo tiene que ser colocado en un lugar de privilegio en esta discusión, porque para mitigar la pobreza hacen falta recursos, y esos recursos tienen que salir de alguna parte.
por eso no es irrelevante estar hablando de grabar las ganancias extraordinarias de ciertos sectores en este momento. Ciertos sectores se están haciendo ricos mientras el resto de la población está en una situación paupérrima. Bueno, en estas condiciones, desde luego, que el campo está abierto para la dominación autocrática. Bueno, si hay más preguntas por el chat, recuerden que pueden aprovechar este momento que está el doctor. Yo aprovecho, yo tengo una pregunta, doctor, ya que estamos. Que voy a aprovechar el momento, ya que, bueno, yo tengo 19 años y me gustaría saber un poco cómo me recomendaría usted a mí, puntualmente a mí, vivir el futuro que se viene, ¿no? Con esta república. Usted con toda su experiencia, ¿cómo me podría recomendar? Bueno, yo creo que te recomendaría, por un lado, estudiar todo lo que puedas, leer, informarte, conocer la historia de tu país, conocer la historia de América Latina, pero al mismo tiempo tratar de organizar grupos de discusión con tus amigas y amigos, para que estos grupos de discusión puedan ser la base de movimientos más organizados. Yo creo que en este momento un enfrentamiento total no es posible, insisto, no es tiempo de cosecha. Entonces, para sembrar se necesitan gérmenes de organizaciones, como ha ocurrido en los casos que mencioné antes y que fueron exitosas, como las de los movimientos por la igualdad de género. Focalizar en determinados temas y tratar de llevarlos adelante. Creo que es la única alternativa para ir recuperando porciones, manchones verdes que vayan creciendo. Así que estudio, información, lecturas, discusiones y organización. Esa sería mi mandamiento. Ahí tenemos otra pregunta también, que es, ¿qué evaluación hace el gobierno de Macri en términos de avances y retrocesos en la democracia republicana en Argentina? Mire, hago una evaluación muy pobre. Y hago una evaluación muy pobre porque, por empezar, se partió de la base de que ser un directivo de una gran empresa ya habilitaba para ser un funcionario del Estado, sin advertir que son dos mundos totalmente diferentes, dos mundos totalmente distintos. No es de extrañar, en el caso de Macri, si se tiene en cuenta que se formó en un hogar empresario, de un empresario característico de los dirigentes políticos, de los dirigentes económicos que usaron a la política en su propio beneficio. En ese lugar se cría Macri. Pero ¿cómo entra él a la actividad pública? Entra a la actividad pública como presidente de Boca. Y para ser presidente de Boca hay que estar arreglado con los barra bravas. Y bueno, y no por casualidad, sus aliados y amigos preferidos, algunos de ellos, han sido personas que tienen una actividad tan productiva como el juego, dueños de casinos, ¿cierto? Y justamente el dueño de una red de casinos fue el designado por Macri para establecer presión sobre los jueces.
Vale decir que la presión sobre la justicia sin duda existió, era público y notorio, todos lo leíamos en los diarios, ¿no es cierto? Que se había reunido fulano con el juez tal para tratar de arreglar una causa. Esto se toma por descontado, digamos, y esto no lo eliminó Macri. Por otra parte, Macri sube recordándome algo que dijo en su momento Menem. Menem declaró, pero sin pudor, que le preguntaron cómo explicaba que no había cumplido sus promesas electorales, que no había dicho en ningún momento durante la campaña electoral que iba a seguir una política neoliberal. Y entonces Menem contestó muy suelto de cuerpo, porque si yo lo decía no me votaba nadie. Bueno, obviamente esta no es una concepción republicana de la política. Macri, a su vez, dijo en un lugar privilegiado para hacer política desde abajo, me refiero a la mesa de Mirta Legrand, le preguntaron por la inflación cuando era candidato. Y dijo, es una pavada. En 6 meses yo liquido la inflación. Y después cuando se le pedían cuentas por esto, decía, no, bueno, me equivoqué. Me equivoqué. Como ahora Alberto Fernández un día dice una cosa, al otro día lo instruyen que debe decir otra, y sin ningún problema da marcha atrás. Bueno, desde ese punto de vista, el gobierno de Macri fue un fracaso. Es mentira, sin embargo, que la deuda externa la haya generado en su gran mayoría Macri. Esta es una de las noticias falsas que se hacen circular. El 70% de la deuda externa argentina, Macri lo heredó del gobierno de Cristina Kirchner. Y entonces tuvo que apelar al endeudamiento, a su vez, para poder pagar esa deuda. Entonces, de la deuda global, un 70% se generó durante el gobierno de Cristina Kirchner y un 30% se generó durante el gobierno de Macri. Macri debió haber hecho un ajuste inicial que no hizo, guiado por una idea, digamos, empresarial. Si yo no molesto, los inversores van a venir. En cambio, si yo les cuento a los inversores cómo estamos, bueno, no van a llegar. Entonces optó por tapar y recién después hizo los ajustes y ya en el 2017 el ajuste terrible que le quitó chances para la elección. Entonces, yo creo que Macri no es de ninguna manera un ejemplo de una auténtica concepción republicana de la política. Eso no quiere decir que muchos de sus aliados, muchos de los que componen el llamado Frente para el Cambio, Cambiemos, no lo sean. Y digo, hay sectores radicales que sin duda lo son, sectores de la coalición cívica que sin duda lo son. Todos esos son partidarios de una concepción republicana de la política. No estoy seguro que lo sea Macri. Y bueno, no hubiera elegido este momento para irme a París y después a Suiza. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más, que es, ¿cuáles en su visión, cuáles son 3 temas que serían necesarios discutir como políticas de Estado para la Argentina? Temas que no cambian, sea cual sea el gobierno. Bueno, un tema decisivo, dejemos tal vez a un lado, pero no quiero no mencionarlo.
es estipular una separación de poderes real y que no pueda haber delegación de poderes del poder legislativo al ejecutivo. Fíjese usted que ciertas facultades extraordinarias que se le han otorgado al presidente, como por ejemplo la fijación del impuesto que se le va a cobrar a los residentes en el exterior. Bueno, el Congreso le dio mano libre, facultad extraordinaria al presidente para que él fije la tasa de ese impuesto dentro de un margen determinado. Esto es darle facultades impositivas que no son delegables por el Congreso. Es más, la Constitución establece que quienes deleguen esas funciones serán declarados infames traidores a la patria. Entonces, volviendo a su pregunta, en primer lugar, crear conciencia de la necesidad de la separación de poderes. Crear conciencia, y estoy todavía en la primera de las cuestiones, ¿no? Crear conciencia de la necesidad que tenemos de un sistema de controles. El sistema de controles es puramente nominal. Un consejo de la magistratura dominado por la mayoría que está en el gobierno. Eso ocurrió bajo Macri, eso está ocurriendo desde luego ahora. La Oficina Anticorrupción se creó con el objetivo precisamente de controlar a los funcionarios del gobierno. Bueno, la Oficina Anticorrupción estuvo ocupada durante el kirchnerismo por Julio Vitovelo, que es tan kirchnerista que hoy en día es el secretario general de la presidencia. Y con Macri, ¿qué pasó? Macri la nombró a Laura Alonso, que era una macrista de la primera hora. Y Laura Alonso declaró de que ella no iba a controlar a los funcionarios porque si les presentaba cuestiones o críticas, iban a decir que era para la galería, que era propaganda. Y si en cambio los encontraba inocentes de toda equivocación o mal paso, ella no los iba a poder llevar ante la justicia. Consecuencia, todo gobierno que sube encuentra un descalabro. ¿Y por qué encuentra un descalabro? Porque los organismos de control no han funcionado y no funcionan. Entonces, la separación de poderes, el sistema de control, los organismos de control, me parece que son un tema fundamental. A mí me parece, e insisto, que otro tema fundamental a discutir es una reforma impositiva en serio. Es vital para el país. Va de la mano de la eficiencia del gasto público. ¿Por qué en países como los países europeos los impuestos son muy altos? Porque existe una cosa que ya enseñaba Adam Smith, que es el principio de equivalencia. Yo pago impuestos a cambio de que el gobierno los aplique para darme servicios públicos valederos. Ahora, si yo pago el impuesto y no tengo una educación que valga la pena y tengo que mandar a mis hijos a establecimientos privados, si yo pago los impuestos y resulta que los hospitales funcionan mal o no funcionan, bueno, entonces la resistencia al pago de impuestos va a ser una cosa natural. Como digo, ya en el siglo XVIII, Adam Smith decía, si no hay equivalencia, ahora, en estos otros países que mencionaba yo, los países desarrollados, esta equivalencia existe. Y entonces, por eso no hay protestas por el monto de los impuestos. Hay protestas si los gobiernos no invierten en infraestructura, si los gobiernos no proveen los servicios públicos que deben proveer. Así que este tema a mí me parece tan crucial
que incluso mis amigos que antes me hicieron preguntas sobre este tema, no sé si tienen claro qué central es. Después yo diría que hay que elegir algunas cuestiones importantes y hacer centro en ellas, que la gente se moviliza por objetivos concretos. Y a mí me parece que hay uno muy importante que deberíamos marcar. Menem destruyó el sistema ferroviario argentino. Ese fue el hueco que le permitió empezar a construir su imperio a Hugo Moyano, a quien Alberto Fernández ha llamado el dirigente ejemplar de la Argentina sindical. Bueno, Hugo Moyano evidentemente maneja una corporación. La forma de socavar este poder que parece casi inexpugnable es rescatar el sistema ferroviario. Tenemos un sistema ferroviario hecho pedazos. Primero fue hecho pedazo por la oligarquía al centralizar todo el trazado de las redes hacia el puerto de Buenos Aires. De manera que dos provincias vecinas no tenían intercomunicación. Tenían que tomar el tren, venir a Buenos Aires y después de Buenos Aires ir a la provincia vecina. Este trazado de la red ferroviaria ya fue cuestionado abundantemente por especialistas. Pero hoy en día, en Europa, el transporte de cargas, además del transporte de pasajeros, se hace con trenes que van a velocidades de 300, 400 kilómetros por hora. Eso hace a su vez que se consuman menos combustibles, que las autopistas queden liberadas del tráfico de camiones en gran escala. Y a la vez aquí serviría para socavar los cimientos de uno de los poderes corporativos que tanto mal están haciendo a la sociedad desde hace años. Bueno, yo digo, tomar un objetivo como ese, estudiar el tema de los ferrocarriles. Los ferrocarriles gozan de una general simpatía en la sociedad. Tanto es así que hay museos de ferrocarriles que son muy frecuentados y los argentinos podríamos volver a sentirnos orgullosos de tener una red ferroviaria que valga la pena. La Patagonia no está conectada. La Patagonia podría revivir si tuviera un sistema ferroviario que interconectara todos los lugares, sobre todo los productivos, pero además los que favorecen al turismo. Luchar por un objetivo así es, me parece, el equivalente a luchar por la igualdad de géneros. Es decir, tomar temas precisos y hacer una causa con ellos. Esa sería la tercera recomendación que le formularía. Bueno, muchas gracias, Carlos, de verdad. Ahora vamos a pasar a Carlos, que va a ir dando ya un cierre a esta linda reunión y a estas brillantes palabras que dijo. Entonces, muchas gracias. Carlos. Gracias a ustedes. La verdad que una de las cosas que venía pensando mientras lo escuchaba al doctor Nun y mientras un poco discutíamos la cuestión tributaria y todo eso, es qué significa la democracia y qué significa una ciudadanía democrática. Creo que todos los que estamos acá tenemos opiniones diferentes en materia de impuestos, en materia de ferrocarriles, en muchos temas que el doctor Nun se refirió. Y a veces podemos llegar a discutir, pero estamos todos de acuerdo en algo que es la república, la democracia republicana. Nosotros en este espacio de Renaciendo, creo que el objetivo central precisamente es mostrar cómo lo que tenemos que construir es una democracia republicana que reúna a todos los argentinos
y que las polarizaciones sean dentro de esta convivencia republicana. Claro. A lo mejor el doctor Nunn puede enfatizar más el tema de cómo podríamos llevar a la Argentina un impuesto progresivo, a un sistema fiscal progresivo al estilo europeo. Quizás haya otros que les guste más un sistema en donde los impuestos, la presión impositiva sea menor y haya una mayor fuerza para el sector privado. Por supuesto que estamos todos de acuerdo que tiene que haber una reforma fiscal profunda porque el sistema está absolutamente distorsionado y termina siendo perjudicial para los pobres y la clase media. Pero para mí lo fundamental de la presencia suya acá, doctor Nunn, es que representa lo que queremos hacer, que es el diálogo dentro del ámbito de la República, dentro de la visión de la democracia republicana. Si nosotros tuviéramos un partido de centro-derecha que tiende más a pensar en la libertad de mercado o a la menor presión impositiva o a la iniciativa privada, y al mismo tiempo cada 4 años tuviéramos un partido de centro-izquierda que compensa los excesos de esa otra postura con una presión impositiva más llevada hacia el progresismo fiscal y hacia una mayor intervención del Estado, pero ninguno de los dos sectores se apropia del Estado. Y ninguno de los dos establece una casta política, sindical, empresarial, que captura los recursos de toda la sociedad. Ahí podemos discutir dentro de ese ámbito, pero el problema previo, que por eso yo reaccioné en un momento cuando usted habló del tema de los impuestos, es que para lograr cobrar bien los impuestos, ya sea desde un lado más liberal o de un lado más socialdemócrata para ir a un estado de bienestar, si quisiéramos, es que necesitamos previamente una democracia y una república. Si tenemos una cleptocracia, es decir, un grupo de personas que están robando los recursos del Estado, ninguna reforma impositiva va a resultar porque va a los bolsillos de grupos de poder que están enquistados en el Estado. Entonces, yo le quiero agradecer el lujo de haberlo tenido, porque usted en todo momento busca encontrar el equilibrio en la visión de la política, mostrando el problema con honestidad. Y si nosotros quisiéramos hacer una barricada, no sé, de un pensamiento republicano típicamente liberal únicamente, por ejemplo, que hay todo un sector así, y bueno, una presencia como la suya generaría a lo mejor, ¿cómo puede ser que haya alguien que viene a hablarnos más de impuestos cuando estamos en una situación como esta? Sin embargo, estamos en la misma casa, me parece, cuando usted habla. Le quiero agradecer. Yo quiero hacer una aclaración para que no haya ninguna confusión. Esa reforma fiscal a la que me estoy refiriendo bajaría sensiblemente los impuestos que gravan a los sectores de menores recursos. Claro. No es que estoy Como diciendo... el IVA. Claro, como el IVA, como la cantidad de impuestos que se cobran, un banco, el impuesto al cheque. Digo, el capital financiero ha establecido parámetros que son terribles, que aumentan el costo de todas las transacciones. Y a esto hay que ponerle coto. Pero para esto, para hacer esto, y exactamente para hacer lo que usted dice, es que hay que dar vuelta a la página con respecto a la influencia de pensadores como Carl Schmitt, que, como yo dije antes, definían a la política como una dialéctica amigo-enemigo. Entonces ahí no hay lugar para el diálogo. Es decir, cuando yo subo, bueno, yo voy a tratar de liquidarte como pueda. Entonces, no hay un fondo común, un horizonte que facilite la discusión. Y esto está lamentablemente creciendo en el mundo. En este momento, pensar en un gobierno como el de Bolsonaro en Brasil da escalofríos. Es directamente un gobierno militar. Hay 1.700 militares en funciones claves. Bueno, ese gobierno no admite la discusión, el debate.
y en general, ningún gobierno autocrático lo va a hacer, porque precisamente la autocracia implica la negación de la posibilidad republicana. Yo les agradezco a mi vez muchísimo la invitación que me han hecho y espero que tengamos oportunidad de seguir conversando y hablando de estas cuestiones. Sí, muchísimas gracias, doctor Nun. Creo que, Vito, querés anunciar el café que falta, ¿no? Perdón, el café que viene. Sí, capaz abril, creo que vos sabías más, si no, yo puedo buscarlo acá rápido. Es el próximo lunes, ¿no? No, dentro de 15 días. Claro, con Martín Pasarelis. Aclaro, el próximo lunes no, es dentro de 15 días. Claro. El tema va a ser democracia, tecnología, ciudadanía y democracia digital. En principio va a estar Martín Parcelis, que es especialista en todo el tema de democracia digital y la relación con la tecnología. Todo lo que estamos viviendo en este momento de comunicación virtual nos está llevando a un tipo de ciudadanía diferente que quizás no tomamos conciencia del poder que tiene y que vamos a reflexionar con él y quizás con alguna otra persona más, algún invitado que estamos preparando. Y por favor pregúntenle cuánto aumentaron las ganancias de las empresas tecnológicas gracias a la pandemia. Tremendo. Okay. Nos vamos a quedar con esa pregunta. No es verdad, no es verdad, porque muchas cosas las dieron de forma gratuita. Perdón, ¿no? Muchas cosas las empresas tecnológicas las dieron de forma gratuita a todos los colegios. Tampoco todos son ladrones. No, yo no digo que sean ladrones, yo digo que legalmente ganan fortunas y han incrementado su tráfico. Algunos sí, pero no todas las empresas tecnológicas. Muchas se están empobreciendo producto de lo que es la pandemia, todo lo que la cantidad de clientes que están perdiendo, y también muchos de sus servicios, si no fueran por ellos, estaríamos mucho peor. Y además lo han ofrecido gratuitamente a todos los colegios. Por ejemplo, casi todas las herramientas de Google, que una empresa tiene que pagar muchísimo, los colegios lo tenemos de forma gratuita, las universidades. Sí. Bueno, doctor, también te agradecemos de parte de Vito y mía por tu participación y la verdad es que a mí me quedó muy claro todo lo que decías acerca de cómo seguir. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, salgamos de dudas con respecto a esto de si han ganado o no han ganado plata las empresas tecnológicas. Con el especialista que van a tener, pregúntenle los datos. Y si no, vayan a BBC News, que hoy publica un extenso informe acerca del tema. Está todo documentado. Es cierto que hay entrega gratuita de algunas cosas y demás, pero en conjunto la ganancia es fenomenal. Son los sectores que han ganado con verdad. Y la industria farmacéutica no digamos. Pero van a tener al especialista para que me desmienta. Okay. Bueno, muchas gracias a todos realmente por este tiempo, compartir esta usina. Realmente, no sé ustedes, pero yo estoy muy contento con compartir momentos así, para aprovechar, profundizar y reflexionar, que son los primeros pasos para poder llegar a una república. Así que, desde ya muchas gracias y bueno, de a poco vamos a ir ya cortando. ¿Les parece bien? Así que bueno. Saludos a todos. Chao. Chao. Adiós. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a todos, hasta luego, gracias por estar, gracias José. Excelente, excelente, gracias. Gracias.